flexibles, nos dicen que hay que ser. Buenas tardes, buenas noches. Como decimos cada jueves, aquí somos Húmedas por Radio Inclusiva. Mi compañera, que al fin está de regreso, Gaby Romanello, que me había dejado abandonadísima, y yo. Yo soy H de Urna Verde y aquí estamos haciendo una militancia radial, experimentando con otros modos de militar, por lo menos para mí, que arranqué el año pasado. Gaby ya tiene más experiencia. Teníamos un programa más o menos armado y tuvimos que agregar así como una cosita al final porque no podemos no decirla. Y como las palabras de otros, otras, muchas veces representan enormemente mejor lo que uno siente que lo que uno podría decir, voy a tomar las palabras de Diana Lenton, que es una filósofa argentina, y no voy a leer todo el artículo, solamente el principio, así ustedes se copan, se meten en Facebook, leen el artículo completo y después la siguen a ella porque es maravillosa. De Diana Lenton. Ahora que al fin estamos todos de acuerdo en que es muy repudiable olvidarse de que no somos todos europeos, ¿ponemos fecha para empezar a frenar de veras la violencia institucional sobre aquellos no bajades de los barcos? ¿Empezamos ya a discutir seriamente el abuso sobre los territorios indígenas y sus habitantes humanes y no humanes? ¿Podemos hacer un alto hasta que encontremos un sistema económico que no implique la imposición de zonas de sacrificio? Bien, hasta ahí llega mi lectura. El artículo es mucho más largo y invita a reflexionar sobre la discriminación y la negación de lesotres, que un poco es el sentido de este programa y en particular de este episodio número 7, en el que en la primera parte tenemos como invitadas a dos compañeras de la colectiva Que Sea Ley de Humedales, que es la colectiva que está comprometida en trabajar activísticamente el tema Andalgalá, perdón, me trabé. Y en la segunda parte vamos a tener a Eleonora Scioldi hablando de su exposición y el porqué de su exposición Muestra Guerreras y Atravesadas, que es la nueva, que está en este momento en el Museo Evita, disponible para que todos la puedan visitar, que viene con un invitado propio, que es Martín González, abogado maravilloso, que está haciendo un trabajo increíble con víctimas vulnerables en situación de feminicidio, travesticidio. Y bien, planteado más o menos el programa, bienvenida Gaby otra vez. Hola, ¿estás ahí? Sí, sí, hola, hola. Ahí estamos. Al aire, hola, buenas noches. Sí, bueno, volvemos otra vez con este programa, va a ser un programón. Y bueno, y con muchísimo feliz. Bueno, les damos entrada a nuestras invitadas de la primera parte. Vico Vamos. y ahí yo estoy con el celular, así que veo chingado. Hola Adri, Acá Gabriela. estamos, Hola a acá todos. estamos. Muchas gracias por la invitación y acá estamos presentes. Presentes y activos, como siempre. Presentes y activas, como siempre. Así es. ¿Quién quiere contar un poquito? Porque yo cada tanto lo cuento, pero estaría bueno que alguna de ustedes lo contara también. ¿Cómo fue que se generó este grupo Que Sea Ley de Humedales? ¿Cómo funciona? Bueno, Eva, no sé cómo. Y bueno, lo que pasa es que tiene mucho tiempo esto. En realidad surge de otro grupo que se armó que tenía que ver con una muestra por la ley del aborto.
Fernanda Ochoa hizo una convocatoria y de ahí deviene todo esto. Obviamente después, gracias a las leyes, se aprobó la ley del aborto y bueno, después ese grupo se fue disgregando, pero quedamos algunos, y bueno, que derivamos en que sea ley de humedales. A ver, Vico. Sí, más o menos en febrero, en enero de este año, en el marco del Día Mundial del Humedal, comenzamos a como activar un poco más, ¿no? Y bueno, la realidad es que tiene, o sea, más allá de lo que fue la muestra anterior por la IBE, esto tiene un tinte artivista, o sea, no es similar a la propuesta anterior. Y la idea es poder comprometer, ¿no? O sea, hacer un llamado a la empatía. El artivismo tiene mucho esto de lo comunitario, de lo colectivo y de empezar a romper cercos mediáticos, porque obviamente que todo lo que cae por fuera de lo que es lo hegemónico, como pasa con el artivismo, ¿no? Muchos artistas no salen de sus talleres. Acá se pone el cuerpo. Claro, tiene mucho que ver con el tratamiento del cuerpo, los territorios y también la soberanía, ¿no? Cómo lograr sacar de la comodidad las y les cuerpes y ponerlos en las calles, ¿no? Y entender cuáles son los mensajes que no están pasando por los medios, que no están hablando quienes detentan el poder. Y bueno, y empezar como a tejer estas redes de contención social, que bueno, el arte, yo por lo menos considero que el arte puede generar un cambio cultural y además apurar las agendas políticas. De algún lado se tiene que empezar, ¿no? Así es. Eso más o menos Sí, obviamente, es obviamente, visibilizar las causas, crear redes, sacar el arte de la galería. Laburamos mucho con artistas que estén comprometidos con esto. El artivismo se trata de eso, de sacar a la calle, sobre todo ahora en pandemia, o sea, también, y hablar de cuestiones que no se están hablando, básicamente. O sea, poner en evidencia todo lo que está pasando con Andalgalá, que la verdad que es bastante intenso y preocupante, y hace mucho tiempo que está pasando esto. Eso es lo que nos conmueve, ¿no? Porque hace años que esa zona está bregando por sus derechos, por derecho al agua, a la salud, o sea, están siendo reprimidos. Es tremendo todo lo que está pasando ya en Andalgalá, y bueno, nosotros desde nuestro humilde lugar, tratando de poner en la calle, ¿no? Y que se visibilice todo esto. sí, además hay una cuestión de, o sea, Sí, mismo o sea, el como ya humedal. venimos trabajando. No hay problema, si no utilizamos. No, lo que iba a decir era que como ya veníamos trabajando en otros programas el tema de Andalgalá, pudimos hilar para cerrar como esta visión del problema, que esto es algo que hace más de 10 años que está pasando, que el extractivismo no empezó hoy, sino que ha venido atravesando gobiernos, o sea que tampoco es el gobierno de un partido o del gobierno de otro partido, sino que gobierne quien gobierne, las malas son siempre para las personas que habitan esos territorios. Tuviste la suerte de que tenés un territorio rico en oro o rico en algún mineral que en este momento sea deseable para el mundo, como el litio, y tenés la desgracia de que te vienen a invadir y te vienen a explotar tu montaña. Y acá lo que habíamos charlado era preguntarnos públicamente por qué es importante que siga vigente en la cabeza de las personas Andalgalá. Y están las marchas que se hacen todos los sábados, las caminatas, otras que se hacen los jueves.
información segura que se puede obtener de Radio El Algarrobo, que está en Instagram y está en Facebook, y la militancia feminista, ecologista, que anda por todos lados, y ahora enfocados en que no solo hay que estar pendientes de no me exploten la montaña y me contaminan y que nos contaminan a nosotros, a nuestro futuro y a todo lo demás, sino que en el día de hoy hay que empezar a juntar dinero porque las personas que protestan están procesadas. ¿Alguna quiere tomar para ampliar ahí? Y el 15 de mayo, que fue la primera vez que nos reunimos con personas de Catamarca y de Tucumán, se planteó esta cuestión, ¿no? De qué hacer para continuar tejiendo redes y visibilizando, ¿no? Y la cuestión del activismo tiene no solamente la importancia de poder tejer redes de contención social, sino de tener un fin que sea más tangible, ¿no? Entonces, o sea, los compañeros y las compañeras del Algarrobo que ahora están siendo procesados y que necesitan económicamente un apoyo, tienen una cuenta de banco. Yo lo que me parece más simple en este momento es pasar el alias de esa cuenta, que es Lucha, Agua, Defensa, como para poder ayudar, es más allá de involucrarnos emocionalmente y educacionalmente acerca de temas que suceden lejos, que no nos tocan de cerca, poder involucrarnos y educarnos, escuchar a las personas de esos lados. Creo que también es importante preguntar cómo ayudar más allá de lo emocional y del apoyo, ¿no? Entonces, bueno, nada, la verdad que es bastante vergonzoso que quienes están teniendo que afrontar estos procesos no tengan protección del Estado y tengan que estar haciendo rifas, porque también están haciendo rifas. Pero bueno, esto es la forma que se encuentran, ¿no? Y bueno, están recibiendo donaciones en esa cuenta de banco. Buenísimo. Lucha, agua, el alias, lucha, Defensa. agua, defensa. Es fácil. Lucha, agua, defensa. ¿Sí? Esta gente no solamente está siendo procesada, sino que fue reprimida, les están inventando causas, todo por defender el agua. O sea, lucha, agua, defensa. Necesitan ayuda, necesitan protección, pues están totalmente desprotegidas, no tienen amparo de ningún tipo. Así que, bueno, les que puedan colaborar, lucha, agua, defensa. Y no es necesario que sea un montón de plata porque todo suma. Se puede poner desde 100 pesos a lo que cada uno pueda poner. Eso es necesario. Eva, Exactamente. el 5 sería un activismo, ¿verdad? ¿Cómo fue? Bien, bueno, hablo de Mar del Plata. En Mar del Plata estábamos en fase 1, así que fue complejo. Fue complejo, ¿por qué? Porque el activismo se trata de salir a la calle, en este contexto es complicado, pero bueno, salí sola a hacer pegas, que es lo que más me llama. Así que bueno, pero bien, qué sé yo, hay gente que, o sea, lo que tiene el activismo también que te puede pasar es que en la calle, al estar expuesto, te pueden pasar ciertas cuestiones. Me pasó, por ejemplo, a una vecina, yo salí a la mañana temprano, una vecina golpeándome la ventana, onda, ¿qué están haciendo? O sea, porque también se toma como una cuestión de delincuencia, ¿no? Es como que estás rozando un límite. Por eso también el tema, ¿se entiende? Te entiendo. Bueno, eso, y después, bueno, muchos vecinos que se acercaron y estuvo buenísimo porque conocían la causa, o sea, estamos en Mar del Plata, no estamos en el norte, y conocían la causa de Algalá, y eso también está bueno porque tenés un intercambio con la gente. No, o sea, yo lo disfruto, o sea, más allá de la causa y todo, es lo que me llama a ser a mí. Pero Igual bueno. vos estás en Plata, pero también hubo en distintos lugares del país, en Rosario, en Tucumán Sí, estuvo sí. Vico por todos en lados. Florencio Varela, Tucumán tremendo, con la veleta, activando siempre, hit.
Grupo Intervencionista Tucumán, un saludazo, y bueno, vamos, Vico, a ver cómo fue su experiencia, pero sí, estamos Sí, activos en varios lugares. es que hay mucho de ¿Cómo la fue? disputa del terreno privado y público, ¿no? Como las... Digo, esto es algo que aprendimos mucho de los feminismos, qué pasa con lo privado y lo público y cómo los cuerpos feminizados y las disidencias están pensados para lo privado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando salimos a las calles y Cuando tocamos salís. paredes que son propiedad privada, ¿no? Sí. Entonces, hay un miedo bastante internalizado y es normal, pero también creo que está bueno empezar a sacarle esas capas de miedo y decir, bueno, no sé, puedo salir a la calle y pegar un sticker, algo chiquito, es ir de a poco sacándose el miedo como para entender que todos podemos poner nuestra voz en lo público, ¿no? Y mencionar aquello que está sucediendo. Acá a mí me pasa que en conurbano es medio una jungla también, porque hay un montón de gente y pasan un montón de cosas. Pues, entonces fue bastante sencillo para mí salir a las calles. Nosotros tenemos un anfiteatro acá, al aire libre, cerca de la estación de trenes, y es como un espacio donde está tomado por varios agentes artísticos, ¿no? Hay un mural de Tehuel, hace poco hicieron uno por el Día de la Memoria, entonces es un espacio bastante tomado por las voces artísticas y activistas, ¿no? Entonces, para mí fue bastante placentero, digamos, pero Esto, entiendo que hay personas... cuando hay espacios abiertos y cuando se van abriendo los espacios a fuerza de movidas, ¿no? Porque Tal eso cual. está ahora, como dice Eva, hay que acostumbrar a los demás a que no solo se pegan carteles cuando se paga, que el que no tiene plata para pagar también tiene derecho a expresarse, porque carteles hay por todos lados, porque la gente que no tiene cómo pagar ese anuncio no puede pegar un cartel en ningún lado. Hay muchas formas de activismo y súper creativas, así que yo voy por eso feliz. Bueno, compas, les agradezco enormemente este ratito que me compartieron, que sé que están a mil. ¿Y quieren agregar algo más? Bueno, más que nada agradecerte, mandar un saludo a todos nuestros compañeros, a las chicas de HIT, bueno, a la gente de Rosario, y bueno, seguimos activando, tenemos más actividades próximamente, hay más fechas que tienen que ver con nuestra actividad, que tienen que ver con la defensa de la naturaleza, de nuestros recursos, porque es la lucha que viene, o sea, la lucha del agua es la lucha que viene, la lucha de los humedales, hay mucho por activar y por defender, así que bueno, gracias. Nada más. Muchas Seguimos en la gracias, lucha, Gabriela y Adriana. a ustedes. Bueno, nos seguimos viendo en el chat de Que sea ley de humedales. Gracias, compas. A vos. Bueno, como este programa se llama Húmedas por nuestros cuerpos y por la Pacha. Eso, cuando hicimos el recorrido en Que sea ley de humedales, y yo decía, ay, bueno, yo puedo participar con el programa de radio, y buscamos el nombre de cómo le podríamos llamar al programa, y qué sé yo, dije, Húmedas. Y me dice, ¿te parece? Sí, por nuestros cuerpos y por la Pacha, por esto. Y lo expliqué así. Las mujeres y hombres también, y qué sé yo, bien, cuando deseamos, gozamos, nos humedecemos. La tierra igual, la tierra gozosa, la tierra disfrutable, disfrutante, también necesita del agua para eso, para gozar y disfrutar. Y todo lo contrario, cuando nos expolian, nos violentan, nos invaden, nos secamos, humanes y la tierra, y morimos. En esta historia es que estamos
cuando no nos dejan ser como queremos ser y la violencia gana la carrera. El activismo está fuerte trabajando para aquí. En esto es que presento a Eleonora Scioldi, que es activista, militante feminista, militante por el aborto legal. Bienvenida, Eleonora. Hola, hola Adri, hola Gabriela, muchas gracias por la invitación. Uy, qué pelo corto. Pelo corto. Te vi con unas matas de pelo el año pasado. Sí, hay que cambiar, hay que mover, siempre para adelante. Totalmente. ¿Qué me lo decís a mí? Yo me vine a vivir al Delta. Exacto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esta guía era como para venir un poco desde lo que hablábamos recién de la violencia sobre los territorios y la violencia sobre las personas. Vos venís trabajando desde hace tiempo, porque yo te conocí hace un par de años y estabas con Muestra Guerreras. Sí. No sé si querés que cuente un poquito de qué se trata el proyecto y cómo deviene atravesar, si querés. Bueno, yo empecé con Muestra Guerreras hace más de 11 años. Es un proyecto fotográfico. Sí. Es un proyecto fotográfico sobre violencia de género que incorpora testimonios de audio y testimonios escritos y entrevistas e instalaciones, entrevistas a activistas que trabajan el tema de la violencia de género. Y bueno, y son todos testimonios en primera persona. Lo que hace el trabajo es abarca, o sea, yo hago fotografías y testimonios, recupero testimonios de personas que sufrieron violencia de género. Específicamente Guerrera se concentra mucho en el tema de la violencia sexual, pero no solamente eso, también hay esterilización forzada, o sea, abarca diferentes tipos de violencias. Y a lo largo de los 11 años, yo recupero un montón de diferentes testimonios sobre diferentes tipos de violencia, que van desde el acoso callejero hasta la esterilización forzada. Por ejemplo, también abarca un poco el tema del terrorismo de Estado y cómo la violación durante los conflictos armados se utiliza no solo como una herramienta de tortura, sino también como una herramienta disciplinadora. En realidad todos los actos de violencia sexual, pero no solo sexual, los actos de violencia de género son herramientas disciplinadoras, ¿no es cierto? Y bueno, cuando yo estoy trabajando el tema de los conflictos armados y ya realmente tenía un montón de diferentes testimonios y el proyecto yo sentía que estaba bastante terminado, pero lo que pasaba era que yo no quería terminar ese proyecto, cerrar el proyecto sobre violencia de género sin hablar de los feminicidios, ¿no? Porque me parecía que, o sea, el feminicidio es la violencia máxima, el punto extremo de la violencia de género, y yo no podía hablar de violencia de género sin tener testimonios de feminicidio. Pero la pregunta era cómo hacía para incorporar esos testimonios cuando el trabajo era siempre testimonios en primera persona, en ese tipo de casos. Entonces ahí decido ir a Ciudad Juárez, porque en Ciudad Juárez también lo que yo encontraba era también como diferentes violencias que se estaban atravesando y el conflicto armado existía continuamente, ¿no es cierto? Entonces ahí decido ir a Ciudad Juárez y entrevistar a las mamás de Juárez, de víctimas de feminicidio. Y bueno, y ahí empieza realmente el trabajo. Podría llegar a decir que es cuando comienzo a trabajar en Atravesadex, sin saberlo, ¿no? Atravesadex se desprende de Guerreras. Y bueno, a partir de ahí después vengo a Argentina y lo conozco a Gustavo Melman en una marcha del 8M
y lo invito a la primera muestra de guerreras que se inauguraba el día siguiente del día que lo conozco a Gustavo. Entonces él viene y el trabajo, bueno, le pareció interesante. Una cosa que me olvidé decir que es importante es que todos los testimonios es como una red, ¿no? O sea, es todo de boca en boca, de la manera que yo llegaba a las personas que dejaban testimonios, fue siempre de boca en boca. O sea, yo comencé con 3 amigas mías y después fue amigas de amigas de amigas, y así se armó una red que era enorme. Y bueno, y el tema de los familiares de víctimas de feminicidio también fue así. Entonces, cuando yo llego lo conozco a Gustavo, él me conecta con un montón de otros familiares de víctimas de feminicidio de Argentina, que a mí me interesaba mucho incorporar esos testimonios porque yo no quería hablar de feminicidios solamente hablando de Ciudad Juárez y de los casos de México. O sea, me parecía muy importante, primero, visibilizar el tema de los feminicidios en Argentina, ¿no? Porque es algo, o sea, tendemos a pensar que, uy, mirá cómo, o sea, como también un poco espectacularizar el tema de Ciudad Juárez, pero en realidad nosotros tenemos un problema que es gravísimo y que necesita muchísima atención y a veces está como muy invisibilizado. También en Guerreras yo entrevisté a mujeres transexuales porque quería incorporar también esas voces y esos tipos de violencia, ¿no? Como cuando la violencia de género está atravesada también con crímenes de odio que son específicos a ser transexual, ¿no? O ser travesti. Bueno, entonces en este Atravesadas también incorporo testimonios de familiares de víctimas de transfemicidio y travesticidio. Y así es como lo conozco a González, a través de una amiga, Fer, a Martín González, perdón, te llamé por el apellido. Por el caso de Ayelén, que bueno, él nos va a contar un poco, también es un proyecto muy federal, o sea, son testimonios de familiares realmente de todas partes del país. Está Fabio Páez, que está en Mendoza, bueno, Gustavo Melman está en Buenos Aires, hay familiares de Rosario, de Córdoba, de Tucumán, de Jujuy. O sea, la idea era realmente poder incorporar la mayor cantidad de testimonios. Y bueno, y lo que yo escuché a través de todos estos testimonios, a través de todos estos años, es realmente de parte de los familiares, era lo que a mí me interesaba también era mostrar en este proyecto, era realmente la lucha después del feminicidio, travesticidio o transfemicidio, porque lo que sucede es que uno piensa que la violencia más grande es el feminicidio, y que luego ahí las violencias terminan, y en realidad no, o sea, es el feminicidio lamentablemente no es cuando terminan las violencias continúan, porque estos familiares se ven atravesados por un montón de violencias sistemáticas, porque ellos hablan mucho de la violencia del sistema judicial, ¿no? y la violencia mediática. O sea, eso era algo que continuamente se escucha dentro de los testimonios, se repiten en casi todos los testimonios, es la violencia judicial desde ya. O sea, no hay un solo testimonio que no diga, que no denuncie la violencia que se ejerce sobre las familias, primero sobre las familias y sobre las víctimas, ¿no? Pero sobre las familias luego del feminicidio. Y bueno, o sea, que la justicia es lenta, ¿cómo, Adri? Quería como escarbar un cachito más en este tema del porqué de la violencia judicial. De los testimonios que surge, ¿que es una cuestión de estigmatización de la víctima o es desidia? Son muchas cosas, ¿no? Y depende realmente, los casos varían, ¿no? No es como que podemos generalizar.
pero lo que realmente se repite mucho bueno, primero que las violencias están atravesadas por otros tipos de violencias que vienen desde antes, ¿no? Que no tienen que ver necesariamente con el tema del feminicidio, travesticidio o transfemicidio, sino que son violencias de género que ya están incorporadas y naturalizadas en nuestra sociedad. Entonces ahí se atraviesa la violencia de clase, la violencia étnica, la violencia, o sea, todos los tipos económica, todos los tipos de violencias que existen, ahí se hacen como más latentes, más presentes, ¿no? Pero lo que se escucha mucho con el tema del sistema de justicia es que la justicia es muy lenta, que la justicia y que hay un no me sale la palabra, hay como un vacío en el acompañamiento a los familiares, ¿no? Como que quizás existen determinados... Sí, faltaría la capacitación, que si bien es obligatoria, no bueno, se hace. El tema de la capacitación está totalmente, o sea, es uno de los principales problemas. Pero también otra de las cosas que los familiares denuncian mucho es la violencia mediática, ¿no? Cómo se genera primero la revictimización de la familia y de la víctima. Y también la culpabilización, ¿no? De la víctima y de la familia, y hacia la familia. Y luego también cómo continuamente ponen el foco en el tema de la víctima y nunca se enfocan en el victimario, ¿no? O sea, quién hace estos actos de violencia. Y no estamos hablando de ir a hacer un escrache, simplemente de tratar de mover el eje, ¿no? Y de concentrarnos un poco más en por qué suceden este tipo de cosas, porque yo creo que una de las cosas importantes que realmente la pregunta que nos deberíamos estar haciendo es qué es lo que está pasando con las masculinidades o con algunas masculinidades que no soportan la autonomía de la mujer o de los cuerpos feminizados, vale decir. O sea, ¿por qué no soportan que un cuerpo feminizado tenga autonomía económica, tenga autonomía sobre sus cuerpos, tenga autonomía de deseo? Esa es una de las preguntas. Y después la otra, que también es importante, es qué está pasando con las otras masculinidades que no necesariamente son violentas, pero consideran que el tema de la violencia de género no es un problema de ellos, no les compete, no tienen que involucrarse para hacer un cambio. Y yo creo que los medios sería mucho más productivo si pusiesen el foco en ese tipo de preguntas y generar un cambio a través de eso. Porque lo que pasa es que cuando los medios continuamente revictimizan, también lo que están haciendo es dando lugar a que todo eso esté naturalizado y que también sea una herramienta para disciplinar. Porque si yo escucho todo el tiempo en los medios que, mirá, si vos salís a la noche a las 3 de la mañana y estás vestida de tal manera, te va a pasar tal y tal cosa, lo que yo voy a pensar es que no tengo que hacer eso. Entonces a mí me están disciplinando de antemano, porque voy a considerar que a mí me va a pasar eso si hago eso, en vez de enfocarme en qué es lo que está pasando con esas personas que están ejerciendo ese tipo de violencias. Entonces el trabajo un poco Atravesadex lo que trata de hacer es, a través de los testimonios de estos familiares, que son en primera persona, que a mí me parece que es importantísimo que sean en primera persona, porque estamos muy acostumbrados a que se nos hable de la violencia y de los feminicidios desde otro lugar, y nunca nos tomamos el tiempo de escuchar las experiencias de estas familias, que tienen mucho que decir. Sí. Y hablar un poco, la persona
de la persona que sufrió la violencia desde otro lugar, no desde la victimización, sino cómo era esa persona cuando estaba viva. Vos Sí, trabajaste... lo que también es muy importante es que el trabajo se concentra mucho en mostrar la lucha que estas familias vienen haciendo. Si bien, por supuesto, es súper doloroso y eso es innegable y el dolor siempre va a estar, estas familias realmente se agrupan y trabajan de una manera en conjunto, o sea, la lucha no es individual, es una lucha muy desde un lugar muy feminista y el trabajo intenta mostrar eso, ¿no? O sea, mostrar la lucha y cómo el pedido de justicia no es un pedido de justicia individual. ¿Vos Y bueno, entrevistaste personalmente a todas las familias? sí, a integrantes de las familias, no a las familias completas, ¿no? A la persona que quería formar parte. Y la gran mayoría, porque también venía de la idea, el año pasado, el 3 de junio, cuando nosotros estábamos totalmente acuarentenados y no se podía marchar, ¿no? Y la gran pregunta era en ese momento cómo íbamos a continuar con nuestras luchas y si la lucha siempre fue en la calle. Decidimos con algunos familiares hacer una marcha virtual, entonces hicimos imágenes con el barbijo, donde ellos escribían el nombre del familiar que había sido víctima de violencia. Entonces la muestra tiene muchísimos de los retratos, son estos familiares con el barbijo, que escriben el nombre de su familiar. Y entonces está también muy relacionado con el tema de la pandemia y de la lucha durante la pandemia. El trabajo no empezó durante la pandemia, pero gran parte de los retratos fueron durante la pandemia. Mira que... Bueno, y así lo conocí a Martín y nada, queríamos traerlos y darles el espacio para que nos cuenten un poco el caso de Ayelén. La hermana de Ayelén deja testimonio. Perdóname, Ele, vos empezaste a trabajar con el caso de Ayelén y a partir de ahí te contactaste con Martín o ya venías trabajando con él de antes. No. Yo a Martín no lo conocía. Yo me contacto, como te decía antes, siempre es de boca en boca y a través de una amiga que me contactó con otra persona que ella conocía, que me contactó con Fer, que en realidad después nos terminamos dando cuenta que nos conocíamos de otro lado. Y bueno, y Fer trabaja con Martín y así yo terminé entrevistando a la hermana de Ayelén y bueno, y yo tenía ganas de que Martín nos contase un poco más de cerca de qué se trataba el caso de Ayelén y bueno, y dar un poquito de visibilidad a este caso, ¿no? Bueno, entonces ya lo podemos presentar, digamos. Sí. Lo presentás vos porque es tu invitado. Ahora es invitado del programa. Bueno, ya lo presenté, Martín, presentate vos. Bueno, bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están, compañeras? Adriana, Gaby, Eleonora, un gusto y un placer estar en este espacio. Gracias por la convocatoria, gracias por el laburo que vienen haciendo. Y hermoso esto que dijiste, Adri, con respecto a la militancia en las radios, ¿no? Porque por ahí pensando que siempre nuestra militancia es en la calle, y hoy en día con pandemia, por ahí digo, la circulación estuvo más limitada, entonces creo que siempre somos creativos y muy imaginarios y buscamos los espacios para seguir circulando la palabra y para poder seguir visibilizando todo lo que va pasando, ¿no? En distintos puntos de la provincia, o como cuenta acá Eleonora, en distintas partes del mundo, como los casos de Ciudad Juárez, etc. Así que nada, antes que nada agradecerles por el espacio, agradecerles porque hayan tenido en cuenta un caso también de otra provincia de Argentina, que no sea solamente Buenos Aires, por ahí repensar esto en clave de federal, ¿no? De decir, bueno, digo, esto nos ocurre absolutamente en todos lados de la Argentina, y por ahí sí, específicamente hay provincias que son un poco más difíciles y duras en cuanto a las instituciones al momento de dar respuestas judiciales o al momento de poder enfrentar o abordar ciertas temáticas como lo son los femicidios, los transfemicidios o travesticidios. Así que antes que nada, muchísimas gracias por eso.
Bueno, sí, mi nombre es Martín González, yo soy abogado, me especializo en género, en diversidad. eh, y bueno, sí, justamente dentro del equipo de género está mi compañera Fer Rotondo, que es fotógrafa, comunicadora, y bueno, ahí fue el teje y el contacto con Eleonora, y bueno, es por eso que estamos aquí. Sí, Contanos el nombre de la organización donde estás vos. bien, la organización donde trabajo es una organización de derechos humanos, es política, pero apartidaria. Es una organización que este año cumple 20 años, cumplimos 20 años, acá en el noroeste argentino, se llama Andes. Andes significa abogados y abogadas en el noroeste argentino en derechos humanos, en estudios sociales. Tenemos una sede acá en Tucumán, que es la sede donde se fundó la organización. Tenemos una sede en Jujuy y tenemos un grupo de compañeros que están en Buenos Aires, que bueno, también trabajan y gestionan, ¿no?, para la organización. Y nuestro trabajo justamente es un trabajo de militancia en derechos humanos en distintas áreas. Género, niñez, adolescencia, seguridad, violencia institucional, etc. ¿No? Es un abanico amplio y no solamente somos abogados y abogadas, sino también hay compañeras y compañeros y compañeras de otras disciplinas, psicología, comunicación, pedagogía, etc. Ok. Recién él le contaba que habían hablado juntos del caso de Ayelén. ¿Vos estás representando a la familia de Ayelén? Sí, yo soy el abogado querellante de la causa de Ayelén Gómez. Ayelén Gómez fue una mujer trans de acá de la provincia que que fue asesinada el 12 de agosto del 2017. Y justamente como organización asumimos la querella para poder acompañar a la familia, para poder exigir justamente justicia en el caso de transfemicidio. Lo importante también, o lo más grandioso que pasó acá en Tucumán fue que el caso de Ayelén sí tiene una significación política y movilizó muchísimo después del asesinato de Ayelén, de su transfemicidio, todas las organizaciones de derechos humanos, de la diversidad y las organizaciones de compañeras feministas salimos a las calles para justamente visibilizar eso y a partir de eso, bueno, surgieron un montón de cosas, de trabajos en red, de trabajos en mesa, de organización política, para justamente poder empezar a visibilizar esto, ¿no?, que son los transfemicidios y travesticidios, que por ahí en el 2017 todavía la palabra no estaba tan enaltecida. Por ahí la palabra transfemicidio y travesticidio no circulaba tanto en la militancia, no circulaba mucho menos en la justicia. Esto recién se puede asentar fuertemente con el caso de Diana Zacayán, que por ahí el Tribunal Oral Criminal número 4 acepta la palabra de travesticidio específicamente y se visibiliza a nivel institucional. Entonces, por ahí yo considero que el caso de Ayelén sí tiene una importancia y una significación política muy grande por la movilización y por poder instalar una palabra tan importante como es transfemicidio y travesticidio, considerando de que lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, en ese caso, nos pareció muy importante resignificar políticamente el caso y justamente hacer la petición de justicia, y no solamente la justicia la justicia subjetiva para la familia, que justamente obvio es algo que como familiares Lili, que es su mamá, Joana, y sus demás hermanas esperan, sino también empezar a pensar en una sentencia exhortativa, es decir, una sentencia que involucra justamente a otros poderes, porque entendemos que esta clase de violencias son el resultado de una exclusión estructural y de violencias estructurales. Yo por ahí particularmente, es un trabajo que tenemos en la organización, es no pensar esto como crímenes de odio. Yo cuestiono mucho por ahí en mis lecturas, no consideramos como crímenes de odio a los transfemicidios y travesticidios. Si bien están tipificados en el Código Penal como crímenes de odio a la identidad de género o a la orientación sexual, consideramos que esto va mucho más allá. Cuando recién Elio hablaba sobre los crímenes de Ciudad Juárez, al principio Marcela Lagarde, que era una de las antropólogas de un grupo de abogadas y compañeras fantásticas que hicieron la investigación, la primera hipótesis fue pensar que eran crímenes de odio hacia las mujeres. Y después de mucha lectura, se puede ver que hay una condición estructural que también posibilitaba eso. Y hablar, yo creo, de crímenes de género es darnos la posibilidad de no solamente pensar o tener la explicación monocausal de una persona que subjetivamente mata porque odia, sino porque también hay una cuestión estructural y espacial
que hace justamente que estos crímenes sean permisibles. A Ayelén la mataron en el Parque 9 de Julio, que es como los bosques de Palermo allá en Cava, donde hay una oscuridad latente. El Parque 9 de Julio acá de día uno va a correr, van las familias, toman mate, pero de noche se transforma en el espacio donde las compañeras ejercen su trabajo sexual, en el espacio donde la policía también establece la caja chica, en un espacio donde también hay permisible un montón de violencias. Ahí la matan a Ayelén Gómez. No la matan en su casa, a diferencia, por ejemplo, del caso de Diana Zacayán. La matan en un contexto que hace permisible su crimen. Y este contexto que hace permisible no es solamente el odio. Entonces, por ahí siempre apostamos, o por lo menos de la organización apostamos a pensar en crímenes de género y no en crímenes de odio para poder salir, ¿no?, de lo subjetivo de la persona que ejecuta ese crimen. Obviamente esto lo podemos decir a manera, digo, más en compartir con las compañeras militantes. Es muy difícil hacer esta traducción en el ámbito institucional de la justicia, ¿no? Porque por ahí la justicia va... Incluso ayer fue la sentencia de Alejandra Benítez, la Power, una compañera trans también asesinada acá a unas cuadras del centro de la ciudad, donde también por ahí podemos pensar de que, digo, más allá de la sentencia, había como cierta satisfacción al principio de poder escuchar a un Ministerio Público Fiscal de hablar de la autopercepción, de hablar de ley Micaela. Algo que nosotros como organización pedimos en el 2017, vemos que hoy en día, en el 2021, 5 años después, mucho más tarde, más allá del tiempo, se está nombrando algo dentro de la institución judicial. Sabemos que viene mucho más atrás, pero dentro de todo logramos, más allá de la sentencia, que por ahí repudiamos todos quienes estamos acá en Tucumán, entendemos que también por ahí la justicia necesita la inclusión de la perspectiva de género al momento de tratar, ¿no? Perdona, Alejandra Benítez fue absuelto el imputado. Fue absuelto el imputado. Y algo que se marca muchísimo, y eso hay que empezar a tener en cuenta, son las malas investigaciones que efectúan el Ministerio Público Fiscal. En la provincia de Tucumán, y me imagino en todas las provincias, porque también tampoco hay una lógica para entender estos crímenes de género. Tampoco se preguntan por qué el cuerpo de tal persona aparece desnudo, por qué ciertos signos. Cuesta entender lo enunciativo en esos cuerpos, porque son crímenes enunciativos también. Porque cuerpos desmembrados, cuerpos heridos, cuerpos absolutamente golpeados, donde hay un enunciado del agresor, no es lo mismo que un cuerpo que aparece en un domicilio con otros signos. Y eso también al momento de preservar las pruebas o hacer la lectura de ese cuerpo o hacer la lectura de esa escena, es muy difícil a la falta de esa lectura que después cuando hayan impactos en el ámbito judicial, ya propiamente hablando del juicio propiamente, sea muy difícil probarlo. ¿Cómo probamos el odio? ¿Cómo probamos un montón de cosas cuando la escena del crimen no fue bien cuidada? Porque tampoco hubo una lectura previa con esa perspectiva de poder entender cuál es el enunciado de ese cuerpo, cuál es el contexto donde aparece ese cuerpo, por qué aparece una compañera trans asesinada de esa forma. O sea, digo, un montón de interrogantes que nos hacemos desde la militancia, desde el derecho, quienes militamos con el derecho, que por ahí todavía falta el impacto, ese diferencial dentro de las instituciones públicas de justicia, que son quienes llevan adelante la investigación y el enjuiciamiento. Sí, es como que falta un recorrido de militancia que llegue hasta esa gente y que diga, bueno, me tengo que poner a leer, tengo que poner a tratar de registrar a los otros humanos que en su total diversidad, cosa que no ocurre en este momento. Tenemos un sistema binario en todos los aspectos, o sea, las facultades, las universidades son absolutamente binarias, no registran esta situación. Generación. Yo quería agregar una cosa con esto que decía Martín del tema de las fiscalías públicas y cómo son bastante ineficientes, ¿no? Eso no es solamente con el tema de los casos de transfemicidio y travesticidio, o sea, eso es algo que se escucha, o sea, realmente el 99% de las personas que dejaron testimonio hablan justamente de eso, ¿no? Del maltrato.
del maltrato y de la ineficiencia, o sea, Sí, y hoy hablábamos esto con Gaby desde otro ángulo, ¿no? Pero decíamos, ¿cómo pueden hablar de ciertas cosas poniéndole al otro la carga cuando no se hacen cargo en el interior de asumir la realidad? En este caso, que se mezcla todo, ¿no? O sea, la situación de prostitución y de exposición y tanto riesgo de las personas que ejercen la prostitución, se cruza con el tema del cupo trans. ¿De qué trabajan las personas? Acá Martín habló, estaba trabajando y hemos tenido otro programa en el que con Gabriela hablábamos de que no es un trabajo la prostitución, es una forma de acceder a un dinero, pero el Estado debería garantizar que esa persona pueda elegir tener otro trabajo, tener un trabajo que le permita avanzar en la vida y vivir. Es difícil cuando en tribunales tampoco se cumple con el cupo trans y se ve al otro como un raro, un diferente, pero bueno, incorpóralo a la vida de los legisladores, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial. Hoy estaban tratando en el Congreso Nacional la ley de cupo trans, pero en la provincia de Buenos Aires existe. Lo que no vemos es que se cumpla. Bueno, también eso, ¿no? Por ejemplo, Saez Akayán deja un testimonio en el proyecto sobre Diana y el travesticidio de Diana, y también en su testimonio, bueno, habla un poco también lo que decía Martín, pero en su testimonio también habla del cupo trans, y cómo, con el tema del decreto, ¿no? Cómo no llega justamente a las personas que estaba pensado, ¿no? Como el tema del cupo trans estaba pensado para las personas, no solo que son travesti trans, pero las personas que son travesti trans y están en una situación de desventaja, porque vos podés ser una persona trans, pero tenés una educación universitaria, o sea, tenés un montón de accesos a trabajos que no estás discriminado, bueno, no quiero decir que no estás discriminado, pero digamos que tenés acceso a trabajos que en realidad el cupo trans está pensado para personas que no tienen ese acceso. Pero la verdad es que el cupo trans no se cumple ni con las personas que tienen estudios ni con las personas que no los tienen. O sea, no existe, salvo cuando hay un lugar que necesita aparecer en la foto, como dice Gaby, ¿no? Bueno, donde sos decorativa. Es exacto. otra feminización del problema. Las mujeres que somos tan decorativas, entonces te ponen para la foto en este lugar de recepcionista. Bueno, no. Es terrible esto. Por ahí agregando lo que dice Elio, creo que es importante empezar a repensar esto también en clave de vulnerabilidad, ¿no? Digo, ahí yo creo que tiene que encontrarse el centro de decir, bueno, qué sé yo, digo, cuando se tiene que reglamentar una normativa como lo es el cupo, repensar no solamente, qué sé yo, armar mesas interministeriales donde está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, o sea, que puedan marcar ciertos ejes para el real acceso a la empleabilidad, para el real acceso a esa oportunidad, porque sabemos que las compañeras trans tienen una expulsión absolutamente sistemática y estructural. Digo, no sé si todas las compañeras terminan el secundario, no sé si todas las compañeras, digo, hasta qué punto también esto es real. Yo por ahí digo, hay ciertos y grandes debates en cuanto al torno a lo que será la prostitución o el trabajo sexual, pero en las lógicas cis y en las lógicas trans, digo, o sea, yo creo que sí hay una diferencia ahí. Y de alguna forma creo que también esto el Estado tiene que hacerse cargo, no solamente el Poder Judicial, o sea, digo, no solamente con penas solucionamos las estructuras del Estado, sino también es necesario el compromiso de políticas públicas efectivas que analizan el impacto diferencial de las poblaciones, que analizan el impacto diferencial de la población trans, No de sé, la población femenina. me parece que, no sé si es... Perdón, Gaby, te pisé. No, digo,
nosotros de las organizaciones nuestras tenemos que más o menos el 60% de los travesticidios y transfemicidios son justamente en las provincias de Salta y Tucumán. Ahora, el tema del cupo laboral trans, o sea, es algo que está muy manejado mediáticamente. ¿Qué pasa? O sea, a la parte política no le interesa justamente incluirlo. Porque la prostitución, lejos de ser, como decía Martín recién, una caja chica, no, es una caja bastante abultada. O sea, mueve millones de pesos por semana. Entonces, es como que no conviene económicamente el cupo laboral trans y nos quedamos sin ese ingreso. Total, la vida de las personas trans no interesan, como no interesa muchas veces la de las mujeres. Ahora, lo que yo veo es que vivimos en una sociedad cada vez más violenta. Y no solamente con los femicidios, los transfemicidios. Lo vemos en un evento deportivo, nos vemos en la calle, en un semáforo. Y esa violencia, ¿no es cierto?, se va transmitiendo, ¿no es cierto?, a otros puntos de la vida en sociedad. Ahora está visto que a esta altura el poder punitivo estatal no sirve. ¿Ah? Más gente está privada de la libertad, o sea, y más gente está delinquiendo, ¿no? Y todos los delitos, no solamente, o sea, los femicidios, los transfemicidios, porque antes a lo mejor te mataban sacando el caso allá en Tigre de las 113 puñaladas, pero ahora cada vez son más violentos, porque son más violentos los robos. Entonces, ¿no estaríamos ahora en cuestión de empezar a ver otras alternativas, sobre todo en educación? Sí, bueno, una de las cosas que se plantean, ¿no?, es el tema de atacar el problema en los microespacios, ¿no?, en los espacios donde se naturalizan todo ese tipo de violencia, que es los hogares, la escuela. Por eso la importancia de la ESI, ¿no? Por eso lo que pedimos continuamente es que se implemente la ESI, o sea, que se implemente. Sí. Hubo los otros días una discusión en un chat en el que participo sobre el tema de la reglamentación de la ley de IVE. La ley de IVE tiene un cúmulo de temas tratados. No es solo la interrupción voluntaria del embarazo, sino muchísimo eje en la ESI. Entonces, más allá de lo técnico jurídico, ¿no?, de si algo necesita ser reglamentado, si los derechos son desde que la ley está publicada, los 10 días de su publicación y demás, el tema es que necesitamos voluntad política, que eso se ejercite. Entonces, yo me pregunto, ¿realmente el gobierno tiene poder suficiente como para hacer que la ESI se implemente y reglamente en la ley para que sea obligatoria? Porque si no, todo el mundo se hace el distraído y dice, ay, no, pero si no está reglamentada la ley, no la vamos a poner en funcionamiento. Hay provincias que son absolutamente resistentes, donde la institución eclesiástica está agarrada con uñas y dientes y no quiere la ESI. O sea, hay pueblos que la otra vez me lo contaban y digo, ¿realmente esto ocurre donde el cura del pueblo se opone a que en el kiosco se vendan preservativos y no se venden? Y estamos discutiendo a ver si se enseña a los pibes, les pibes, ESI en los colegios primarios, secundarios, etc. ¿Qué dicen ustedes de todo esto? Bueno, acá en Tucumán hay una lucha bastante grande con respecto a lo que es la adhesión. Tucumán no está adherida a la ESI hace como 17, 18 años, y no son 2006, 2016, o sea, hace un montón de tiempo que no está adherida Tucumán. Y no va a adherir porque, como vos decís, Adri, esto
lo que tiene que ver con la lucha de sectores muy conservadores. Salta, Jujuy, Tucumán son provincias que sí están atravesadas por una cuestión histórica conservadora gigante y absoluta, por eso que cuesta tanto acá en el norte argentino, y por eso también migran mucho las compañeras trans a Buenos Aires, a Cava, Diana Zacayán, Luana Berkin, salteña, tucumana, o sea, digo, acá uno puede ver cómo migran las compañeras a la gran ciudad, por así decirles, porque también hay otro diálogo comunitario acá muy difícil. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo que poder empezar a repensar los procesos de socialización educativos, por ejemplo, sobre todo, como recién, esto me parecía fantástico lo que decía Leonora, sobre todo con respecto a pensar en las masculinidades, ¿no? Porque al fin y al cabo son las masculinidades las que ejecutan estas disciplinas. Porque todas las violencias que vemos, violencias en las compañeras trans, violencia en lo que sale de la norma, la violencia es ejecutada por varones cis, por una masculinidad, por un grupo de masculinidades, y es como, ¿qué pasa con ese grupo de masculinidades que abusan sexualmente, que abusan en grupo o mal llamado manada, como se le dice, que asesinan compañeras trans, que asesinan mujeres cis, que golpean maricas, que están en contra de la disidencia? O sea, ¿cómo disciplinan también? ¿No? Digo, ¿cómo bajan esa norma? Y son Sí. varones. Entonces, ¿qué Ahora, está pasando con la masculinidad? Martín, ¿a vos no te parece que, por ejemplo, si la persona va a hacer una denuncia a la comisaría y la atiende una persona, una policía trans, ¿no empezaría a ser diferente la cosa? Sí, Si por en la mesa supuesto. de entrada de tribunales te atiende una compañera, un compañero travesti, empezamos a cambiar de verdad, porque si no es como de mentira, no incorporamos al que decimos diferente, no lo hacemos en uno, sino que siempre está del otro lado del mostrador. Siempre es la persona a la que se mira como diferente. Entonces, siempre somos nosotros los que bajamos de los barcos. Los que nos creemos superiores, los que nos creemos como que, no sé, es un esquema de poder que se repite hasta el cansancio y que es difícil desarmar, pero insisto, hoy estoy como piñón fijo con esta cosa, ¿no? De que es una cuestión de voluntad, más que de cantidad de leyes. El día que yo entre a una oficina pública y me atienda una compañera travesti trans, digo, al fin. Empezaron a cambiar cuando con este gobierno empezaron a aparecer en los informativos de la TV pública un par de locutoras trans, que me pareció bueno, pero sigue siendo la foto del espectáculo. Me gustaría que sea en lo cotidiano. Creo que solo el desarme de esta normalización que tenemos y generar una normalización diferente que sea más amplia es lo que puede cambiar el concepto, me parece. ¿Ideas? No, sí, sí, en absoluto. Creo que también esto, bueno, volviendo al tema de la empleabilidad, sí, ver compañeras trans en el Poder Judicial, ver compañeras trans, también es como otro mensaje, ¿no? De otra significancia en cuanto a lo que es el poder descomprimir espacios que son absolutamente desiguales y donde cuesta mucho acceder a las instituciones. Y eso también hace el cambio absolutamente gigante adentro, incluso creo yo, y así como cambia la vida de esa persona, cambia la vida de un montón de otras personas donde también saben que pueden acceder, también saben que pueden, ¿no? En esta cuestión de poder que vos decís, yo también puedo ingresar. Acá en Tucumán está el cupo laboral trans por acordada de la Corte Suprema de Justicia, acá en la provincia. Se hicieron concursos, está la ley provincial del cupo laboral que se la está por reglamentar. O sea, digo, hay acciones dentro de todo que, digo, más allá de la eficacia, ojalá que tengan, también son resultados de luchas colectivas históricas acá en la provincia, de compañeros que pusieron el cuerpo y que siguen poniendo el cuerpo, como lo es Claudina Rucone, que es una compañera trans
que yo quiero muchísimo, que es mi amiga, y que las ves al frente de tribunales el día que puede ser peleando, pateando las puertas, diciendo acá nos atienden, nos reciben este proyecto de acordada, y salen, ¿no? Digo, por ahí poner el cuerpo y seguir construyendo, apostar y visibilizar, y que siga, ¿viste?, circulando la palabra. Creo que, bueno, estos son los resultados, digo, capaz que más adelante cambia más las cosas, no sé si llegaremos a verlo, pero que estamos poniendo el cuerpo, la cuerpa, estamos en movimiento, es importante, y como vos bien decías recién al principio, y vuelvo a esta idea, buscar los espacios donde seguir construyendo. En la radio, si nos cierran las calles, tenemos la virtualidad, si nos cierran la virtualidad, tenemos otros lugares, y siempre nos vamos reinventando y construyendo en pos de buscar un futuro más igualitario. Sí. En el caso de Ayelén, que vos estás trabajando, en este momento, ¿en qué estado está el expediente? Bueno, en este momento estamos esperando el juicio oral. El juicio oral, tomen nota, es el 29 y 30 de julio. Jueves 29, viernes 30 de julio. Así que nos estamos preparando. Justamente iba a ser en abril, pero a falta de una prueba donde ya estamos oliendo. O sea, no oliendo, ya la olimos hace rato, pero vamos adelantando que también la investigación fue muy precaria. Hicimos la petición de la prueba de afinidad genética, una petición que no estaba hecha hace 5 años, que fue el caso de Ayelén, y no estaba hecha la pericia genética, que nunca la pidió el Ministerio Público Fiscal, que nunca la respondió un juez, que nunca la respondió otra jueza, después que se fueron subrogando, y cuando llegamos con el expediente dijimos, no, güey, acá no, este juicio no se va a hacer si no tenemos esta prueba. Ya estamos, o sea, obviamente la investigación fue hecha como cualquier investigación sin tener en cuenta la confesión de Ayelén. Yo creo que no iban a pensar, yo creo que nunca se imaginaron el significado que tuvo, el significado político, y que íbamos a trabajar su causa, porque como bien decía Helio, ¿cuál es el último eslabón en la cadena de violencias con las compañeras? Y lamentablemente no es su muerte, no es su asesinato, es hasta sentencias injustas, súper injustas, como hasta mala o la violencia institucional que reciben las familias. Digo, no sé si todas las familias de compañeras trans tienen el acompañamiento que realizamos nosotros como equipo, que trabajamos con Lili, que estamos todos los días con su hermana, con la madre, trabajando en apoyo psicológico, en acompañamiento, porque yo creo, o por lo menos esta es mi idea, yo trabajo así las causas, no son cosas aisladas, y somos todas personas, entonces digo, creo que también esta cuestión de un principio de humanidad y empatía, de poder acompañar al otro en ese dolor y en la petición de esa justicia. Entonces, bueno, ante las irregularidades lo que hicimos fue pedir la suspensión del juicio, están elaborando la prueba de ADN ahora, y el juicio oral va a ser el día 29 y 30 de julio. Bueno, por favor. A ver, tiramos desde acá toda la buena energía posible para que se pueda cerrar esta etapa y que la familia deje de sentir este nivel de violencia por la no respuesta del Estado. Helio, vos hablaste con la hermana, ¿verdad?, de Ayelén. Sí, la hermana dejó su testimonio. Y una de las cosas que contaba, no me acuerdo si fue la hermana o si fue Fer, pero era el tema de que, por ejemplo, al principio, cuando sucedió el asesinato de Ayelén, en la causa se referían a Ayelén como masculino, ¿no? Porque no había tenido el cambio de DNI. Y bueno, o sea, son todos ese tipo de violencias, ¿no? Y después no sé, Martín, si lograron el cambio de carátula, que no estaba, todavía no. No, como les digo, sí, por ahí más allá de la significación política, el impacto institucional que tuvo la causa de Ayelén fue bastante grande, porque hasta el día de hoy es homicidio simple. Claro. No, ojo a eso. Y digo, ¿la causa está caratulada con el nombre femenino o con el está nombre? ya caratulada, pero no porque lo hayan caratulado de manera voluntaria, sino porque hubo un acompañamiento tanto desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Corte, que hizo la petición, como también las compañeras y los compañeros y les compañeras del Mocha Celis, donde Ayelén estuvo, porque Ayelén estuvo un tiempo en Buenos Aires y ahí buscó su terminalidad educativa, y las compañeras mandaron también como una petición, ¿no? Entonces, después del análisis, más el análisis que hizo la Secretaría de Derechos Humanos de la Corte, se logró justamente de que todo el nombre, porque Ayelén nunca hizo la rectificación, lo cual eso es independiente por el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, ¿no? Se tomó ese recaudo y a partir de ahí siempre se nombra a Ayelén como su nombre,
y se caratuló con su nombre autopercibido, pero sigue siendo un homicidio simple. O sea, todavía cuesta, incluso hasta en los propios femicidios, cuesta entender la presunción de que uno cuando encuentra su cuerpo de cierta manera y responde a cierta feminidad, presumimos que es un femicidio, presumimos que es un transfemicidio. De último, las pruebas irán descartando esa presunción, pero no de entrada creemos que es un homicidio simple. Digo, son dos vueltas bastante distintas que también dan otro sentido al momento de analizar la causa y llevar adelante, ¿no?, hacia el juicio oral. Bueno, y eso sucede mucho también, porque por ejemplo está el testimonio de los papás de Luna Ortiz, que también el caso de Luna, que ahora se hizo cambio de carátula y se cambió a homicidio simple, y la persona que está acusada ya cumpliría o sea, la sentencia y podría llegar a quedar libre ahora, inmediatamente. Entonces los padres de Luna Ortiz estaban tratando de hacer, ahora el 3 de junio se cumplieron los 4 años del feminicidio de Luna, y estaban tratando de hacer cambio de carátula porque le hicieron, o sea, no consideran que el asesinato de Luna sea feminicidio. Hay muchos casos que se consideran homicidios simples, como que no tienen una mirada de género en ese sentido. O hasta incluso, perdón, Claro, hay pero casos que se... Perdón, Gaby, sí. No, digo, ahí sacando, digamos que aparte hay una violación a la ley, ¿no es cierto?, a la 26743, o sea, nunca va a ser homicidio simple, hasta si no lo quieren llamar travesticidio, ¿no es cierto?, que es un travesticidio o un transfeminicidio, si no lo quieren llamar así, por lo menos es un agravado por lo de la identidad de género. Entonces, eso lo venimos discutiendo. A ver, que si bien con la sentencia por el caso de Diana Zacayán se habló del travesticidio, después, o sea, lo decapitaron en cámara y en la corte. O sea que, de vuelta, nos tiró todo para atrás porque no existió más el travesticidio. Esto es todo una vuelta que, o sea, yo sigo insistiendo. Es moda y queda lindo. Pero después volvemos siempre a lo antiguo, digamos, a lo que estaba reglamentado en la sociedad de los años 1900. Sí, que también ocurre con las niñas, ¿no? Cuando asumen una identidad de género de pequeñas, les cuesta mucho que su familia los reconozca, que en el colegio, como que depende de cada comunidad. Bueno, por ejemplo, para Guerreras, la mamá de Tiziana deja testimonio sobre la violencia institucional que sufrió la familia, no solo Tiziana, sino la familia entera, en el colegio, y cómo los maestros y las maestras no reconocían la identidad de Tiziana. Claro. Y la seguían llamando con su nombre, con su nombre masculino, ¿no? Pero no eran les niñas, o sea, les compañeros que no aceptaban esa identidad de género, eran los adultos, Sí. Y eso es tremendo, porque estos adultos son los que están educando a nuestras niñeces. Sí, hay una cuestión generacional de adaptación, no sé si de adaptación, sino de seguir generando conciencia y empatía a medida que uno avanza en la vida, avanza en años, y que hay gente que a los 30 apaga el cerebro y dice, no, ya no me adapto más, ya no crezco más, a los 30 ya estoy. Y bueno, hay maestras de 50 años, pero no sé si tiene que ver solo con el tema de la edad. Tiene que ver con, no sé, muchísimas cosas. Yo encuentro gente de 30 años que es absolutamente
rígida, y gente de muchos más años que es permeable, flexible y que se puede hablar. No sé, Gaby tuvo una experiencia terrible el año pasado. ¿Querés contar, Gaby, el acompañamiento que estuviste haciendo y seguís haciendo y la pasás mal? Sí, desde el lugar que ocupo en una agrupación, me llaman por un temito de una nena, o sea, una nena trans de 6 años de edad, en que el padre, o sea, la madre está todo bien, la acompaña. El padre se niega rotundamente. La abuela, o sea, la madre del padre, se niega más todavía, y es policía de acá de la provincia de Buenos Aires, y se desempeña en la comisaría de la mujer de la localidad donde vive la nena. O sea que imagínate que es imposible hacer absolutamente nada. O sea, el juzgado de paz, o sea, es todo un no rotundo a todo. O sea, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿No es cierto? Y más en una sociedad, porque, o sea, uno más se va alejando, pero no solamente acá en Buenos Aires, ¿no? Uno acá se va alejando de la capital federal y cada vez es más conservadora. Y lo mismo pasa en todos lados. Mire, yo lo conozco mucho, el norte y demás, y a mí me ha tocado estar estando en Metán, en Salta, que hablando y decía, el cura no permitía que se vendan preservativos. Entonces yo muchas veces también le digo a la gente acá cuando dicen del aborto, o sea, salgan de acá de Capital Federal del Gran Buenos Aires, vayan, o sea, salgan al interior del país y van a ver que no es así. Y acá, bueno, acá seguimos con esta nena, seguimos tratando de luchar para que el padre no le haga cortar el pelo, para que el padre no le haga vestir de varón, para que el padre no la haga llamarse cuando la lleva al colegio, cuando la lleva a algún lado, que ella se tenga que identificar con su nombre masculino. Y acá también voy a lo que decía Martina sobre el acompañamiento a todas las familias de las víctimas trans. Generalmente a las personas trans, la única acompañamiento que tienen somos las otras personas trans, porque, o sea, la familia directamente no las expulsan desde la casa de niñas, así que imagínate que después no tienen ningún acompañamiento. Y bueno, son muchas de las cosas que hoy por hoy, cuando se están luchando, o cuando a veces me dicen, y las cosas están cambiando. A ver, una mujer trans tiene una expectativa de vida entre 35 y 40 años. No podemos esperar tanto tiempo para que cambie algo, ¿no es cierto? Porque no es que somos unos marcianos verdes con antenitas, no, somos personas comunes y corrientes como cualquier otro. Entonces, no tenemos tanto tiempo de esperar, porque con suerte se nos están muriendo las pibas a los 35 años. Y cada vez, en vez de elevarse los años de vida de nuestras chicas, ahora estamos entre los 29 y los 32 años de expectativa de vida. Compañeras, compañeres, porque hoy tenemos un caballero acá en la reunión. Ha sido re difícil este programa. Yo les agradezco enormemente a Elio y a Martín que estuvieran acá y que podamos como desmenuzar un poquito qué hay atrás de estos crímenes de género y qué les pasa a las familias, quiénes son los efectores con los que debe tratar esta familia. Y
no sé, un poco como cerrando el primer bloque y este bloque, lo que veo en común es que es una sociedad resistente a respetar el derecho de autodeterminación como en cuanto a los cuerpos. O sea, si un pueblo decide que no quiere la minería, pues no la quiere. Y si un cuerpo decide transitar la vida como trans, como travesti, como binario, como cis, es su problema. ¿A quién tiene que explicarle ni nada de su autodeterminación? Entonces es una sociedad que en esto está bastante quebrada. Y otra cosa que justo se dio en el principio del programa y ahora en esta parte otra vez, es la normativización de las situaciones a través de leyes, y que leyes hay. El caso ejemplo de la ley Micaela, y que hay funcionarios que nunca recibieron capacitación ni la van a recibir, que pueden hasta negarse algunos a recibir la capacitación y ni saben qué cosa es la ley Micaela ni para qué. Te dicen, ah, sí, ya sé. No, igual lo Terrible. que pasa con la ley Micaela me parece un poco porque Yuyo García también dejó testimonio ahí y el problema es, hay un montón de capacitaciones, pero la ley Micaela se supone que tiene que ser continua, no te doy un taller 2 horas y chao, después si te he visto no de acuerdo, ¿no? Porque obviamente un cambio requiere de capacitaciones continuas, no se generan en 2 horas de un taller. Y el gran No, claro. el gran problema es que quizás sí se dan capacitaciones, pero no de la forma que se supone que se tienen que dar, que tendrían que repetirse o ir escalonadamente tratando diferentes temas. Sí, también es como algo que va a ir ocurriendo en el tiempo, porque también quiénes son los capacitadores y cómo te capacitan. El asunto es que empecemos por la ESI. Si tuviéramos ESI en todo el país, de verdad, y vamos avanzando, que al principio puede no ser buena y qué sé yo, pero cuando de algo se habla, los pibes, les pibis, pueden llegar a tener muchos mejores saberes que los adultos. Entonces, en esas movidas se va a mover la rueda mucho mejor. Bueno, más o menos como que encajó en las dos situaciones parecido, que también hay una cuestión de vidriera y de realidad, que la realidad pasa por otro lado, en la que las voluntades faltan. Leyes hay, voluntades menos. Bueno, les dejo, así cerramos, un minutito a cada uno para que puedan pedir algo que quieran. Ele, por favor, volver a repetir tu muestra, que está disponible en este momento y por unos cuantos días más para que pueda ser visitada. Sí, gracias Adri, y gracias Gabriela también por la invitación, eso primero y principal. Gracias Martín por formar parte de este espacio y de este momento. Y sí, la muestra está hasta el 3 de julio en el Museo Evita. Se puede ver de manera presencial en la fachada del museo, porque el museo está cerrado en realidad por protocolo, pero las imágenes están colgadas en la fachada. Y también está de forma virtual en la página del museo, que es museoevita.org.ar. Y bueno, y en las redes sociales se puede ir viendo de a poco, se pueden leer los testimonios y ver las imágenes, que mis redes es Muestra Guerreras. Muestra Guerreras, Museo Evita, está desde el 3 que ya pasó hasta el 3 de julio. Tal cual. ¿Correcto? Correcto. ¿Y Martín? Bien, bueno, yo, como les dije al principio, antes que nada agradecerles a compañeras por este espacio, por dar también la voz y poder visibilizar otras realidades. Y bueno, y también me quiero ir con esto de pensar de que seguimos trabajando, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir, de última, si la palabra correcta es resistiendo y construyendo. Yo tengo mucha fuerza de trabajo con mis compañeras y mis equipos y mis amigues, y venimos pensando y buscando otra realidad.
y lo venimos haciendo, y venimos heredando y seguimos heredando la lucha de ustedes, digo, en cuanto a generaciones, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir construyendo, así que por más que los cambios quizás hoy en día no sean tan grandes, el impacto y la lucha en las instituciones, en las calles y en los espacios que se nos den, la vamos a seguir haciendo porque creemos justamente en todo esto y creemos que tenemos que vivir vidas más libres, libres de violencia y con muchas más oportunidades y acceso a un montón de circunstancias. Así que agradecerles, recordarles, bueno, el juicio es el 29 y 30 de julio. Y bueno, nada, les abrazo desde Tucumán y espero que algún día podamos darnos un abrazo físicamente cuando pase toda esta pandemia. Así Por que, favor, por favor. Se extrañan un montón los abrazos. Yo tengo abrazos pendientes en Tucumán, tengo un montón. Con lo de Andalgalá estuvimos en el programa pasado charlando con las chicas de la UEST, de la Unión de Estudiantes Secundarios de Tucumán, que son impresionantes, esto que decíamos, ¿no? De que les jóvenes, les pibis, nos van a ir arrastrando hacia un mundo mejor, yo lo creo. Le pongo fe a eso y le pongo fe. ¿Qué fe voy a poner yo si soy atea, soy de terror? Pero bueno, en el lenguaje nos quedan esas palabras así como pácate. Bien, le pongo onda a esto de los pibes, súper creo en que van a cambiar este mundo, pero también les presentes podemos cambiar el presente. Y en esto estamos por Andalgalá, hay un alias que se llama Lucha, Agua, Defensa, Lucha, Agua, Defensa, que es una cuenta en la que se puede depositar dinero, mucho, poco, todo lo que cada uno quiera poner, y es para sostener el procesamiento de las personas que siguen estando procesadas desde ya llevan como más de 2 meses, en esta criminalización de la protesta, no a la criminalización de la protesta. Compañeras, compañeros, muchísimas gracias por estar. Nos vemos el próximo jueves. Gaby, qué bueno que volviste. Yo te extrañaba un montón. Gracias a Radio Inclusiva. Nos pueden ver en directo o después pueden recomendar a todo el mundo que nos siga por los canales de la radio, que queda el programa guardado. Muchas gracias. Abrazo a todos y nos despedimos con... Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Aiza de la Murga.